Buenas noches. Acá estamos activando el live con nuestro primer invitado en la ronda, con Lucas Monzón, un acordeonista del Chaco, un grande que admiro profundamente. Y bueno, vamos a tener el privilegio de tenerlo como nuestro invitado hoy en esta conversación que vamos a tener. Así que muy contento y muy ansioso. La verdad que te digo que nos estamos reactivando después de este cambio, ¿no? Y bueno, como esto ya es un espacio donde buscamos de construir nuestra cultura y música, esto sería una buena manera de mantener viva la comunicación entre los artistas y información, compartir cosas, pensamientos, cosas que venimos pensando los artistas y que pensamos que es importante de compartir. Así que Lucas Monzón ya se está por sumar en cualquier momento y vamos a comenzar con esta conversa. Un gran acordeonista. Estoy activando un mate mientras tanto para acompañar. Así que y lo que estaba diciendo es que bueno, con la ronda lo que logramos es básicamente un espacio para músicos. A ver. Disculpa. Bueno, como estaba diciendo, que ya hace un tiempo que tenemos un espacio donde queremos mostrar las diferentes propuestas que existen en el género de la música litoral, ¿no? Entonces, bueno, ahora que no podemos activarnos en el espacio, vamos a armar este espacio para poder conversar sobre temas importantes para el chamamé, para su música y para sus artistas. A ver. Ahí está. Vamos a buscar ahí a Lucas. Ahí está. Esto todo es nuevo también para mí, así que estamos ahí buscando la forma de conectarnos. Tenemos un minuto. A ver cómo lo hacemos ahí. Dame un minuto, ¿eh? Ya lo vamos a... Bueno, y como estaba diciendo, vamos a seguir compartir ideas, vamos a compartir una conversa sobre la música y cómo lo pensamos mejorar y compartir información de que un poco de lo que se está anhelando estos últimos tiempos.
Ahí está. Discúlpeme por este demora. Como te digo, esto es todo inédito para mí, pero vamos a ir encontrando la vuelta, ¿no, Mateo? Ahí está. Luca, amigo. Ahí está. Grande. Pará que también acá estoy. Recién se me desconectó el auricular. Bien. ¿Me escuchás ahora? Ahí está. ¿Me escuchás vos bien? Te escucho bien, mi querido. Qué bueno. No, voy a cambiar los auriculares porque este no funciona. Dale. Entonces te escucho mejor aún. ¿Estás tomando matecito, Nino, tranquilo, como chancho en el barro? Pero tranquilo, hacete cuenta que no debo nada a nadie. La cuenta está en pago. Qué bárbaro. Estaba comentando un poco de la idea y bueno, que congenió justo esta primera conversación que vamos a tener por este medio, sí. Porque nosotros conversamos siempre, pero bueno, ahora gracias a esta situación nos estamos dando cuenta que es importante de compartir estas conversaciones que solamos tener y que a nosotros nos sirve siempre la información que viene del colega o que viene de otras personas, de otra cultura, otro instrumento o cantante, lo que sea. Lo importante que es interactuar. Así que básicamente eso que pensamos que fue el disparador de esta conversa, ¿no? Sí, tantas charlas hemos tenido con respecto a todos los caminos que venimos compartiendo, ¿no? Que tenemos en común, tanto con vos como pensando no solamente en nuestra situación particular, sino en un colectivo de músicos que también se ven en la misma problemática o buscando los caminos, buscando las formas en un medio en donde es complejo sobrellevar, digamos, ¿no? Entonces siempre entre nosotros hacíamos catarsis o por decirlo de alguna manera sentarnos con un mate y largas charlas para también repensarnos y ver cómo seguir adelante y cómo renovar la energía. Completamente, Luca. Bueno, vale comentar, por ejemplo, que yo estuve pensando cuando largamos el flyer, pensé, por supuesto, se me vienen un montón de cosas que he vivido en esta amistad que, bueno, quiero decirte primero lo mucho que te admiro y desde un principio y dentro de tu personalidad, dentro de la música, he notado que siempre fuiste y siempre sos una artista en la búsqueda, ¿viste? En lo sonoro, en lo musical, en la técnica, en la composición. A la hora de elegir una composición, se nota. Yo, por ejemplo, me quedé a mí me sirvió muchísimo y me inspiró mucho un disco que vos grabaste que se llama Noctámbulo. Y bueno, me trae mucha inspiración y aprendizaje sobre todos esos puntos que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, también tomo la palabra en decir que, bueno, hemos dado cuenta que sería bueno hablar sobre el desarrollo, ¿no? de un artista, de cómo uno puede, qué puntos se encuentra a la hora de desarrollar como un artista o como músico, sesionista, cantante, lo que sea. Bueno, primero te agradezco por tu palabra.
para mí es súper importante lo que decís, me gratifica profundamente. Pero sí que en el hecho de que cuando uno toma la decisión de seguir los caminos de la música, bueno, de alguna manera podríamos ir abordando distintos puntos, ¿verdad? Porque podríamos hablar de nosotros como músicos en la convivencia con los demás, o solo la forma de transmitirnos, o solo la forma de comunicarnos, y la otra parte es la forma de cómo nos expresamos profesionalmente, cómo hacemos de que esto sea un medio de vida, de sustento, ¿verdad? Que sería como la disyuntiva más importante que se presenta a la hora de tomar decisiones, no solamente en las estrategias que uno va a adoptar, sino también en el tipo de música que quiere hacer, a qué se enfrenta. Y yo creo que las problemáticas son muchísimas, ¿no? O sea, y a veces, hoy pensaba, cuando estábamos charlando como un poco antes de hoy a la tarde, de todo lo que uno fue pasando y que fueron muy difíciles, y a veces uno no se da cuenta en el momento, porque lo primero que uno tiene es fuerzas, es energía para seguir adelante, ¿no? Tiene un objetivo en camino, pero en el medio después, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que hubo muchísimos baches o muchísimas montañas que nosotros tuvimos que pasar, que tal vez no eran necesarios, que tendrían que haber estado ahí, ¿no? Digo que podíamos nosotros de alguna manera cooperar para que muchos artistas o generaciones que vienen después de nosotros no tengan que pasar por todas estas cuestiones. Por ejemplo, podríamos abordar el tema del aprendizaje. Acá en el litoral argentino nosotros sabemos que el aprendizaje del instrumento, el aprendizaje de la música folclórica es de una manera absolutamente oral, ¿no? O sea, de transmisión oral. Pero después, con este avance de la tecnología y de que tenemos un montón de música que podemos escuchar y bueno, estamos muy nutridos de música, pero de repente cortos de herramientas para poder hacer lo que nos gustaría hacer, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y la disyuntiva es que el tiempo pasa, digamos, el tiempo pasa y es importante acortar los caminos para lograr la belleza, porque en realidad lo que uno quiere es incorporar elementos para generar belleza, para uno hacerle bien a alguien más. Entonces yo creo que ese es el objetivo principal de un artista, de un músico. Y en eso, por ejemplo, a mí me pasó que siempre lo que charlo con muchos de mis alumnos, que trato de ponerles al alcance de la mano tal vez herramientas que yo no las tuve o que me hubiese gustado haberlas tenido antes. Como por ejemplo, no sé, yo salí a tocar música, ¿no? Y entonces me encontré con alguien que me dijo, che, pero está muy lindo lo que tocas y todo, pero tenés que aprender a leer música. Ah, espectacular. Y bueno, a ver, ¿cómo hago eso? ¿Con quién voy y cómo? ¿Hay alguien que enseñe acordeón con partituras o con algo que yo pueda...? No había. No, en ese momento no estaba yo. Para aclararle a la gente, yo soy un pueblo en el interior del Chaco que se llama Hermoso Campo, en el sudoeste, un pueblo muy chiquito, muy desprovisto, ¿no? También de poder también encontrar profesores particulares o lo que fuera, lo que yo encontré mucho tiempo después. Sí. Entonces, lo que sucede es que uno tiene que ir como saliendo del lugar donde vive y tratando de encontrar a otras personas, muchos más inteligentes, con mucho más experiencia que uno, para que le vaya indicando un poco el camino, ¿no? Y a veces, a veces yo hubiera preferido encontrarlos antes de como los encontré. En algún momento yo, después de los 16, 17 años, me vine acá a Resistencia a tocar en el campamento Tocar la Vida, que es un proyecto hermoso que se hizo acá en Resistencia, que vinieron músicos del mundo, y de repente me encontré con un músico de Buenos Aires que lo conocía a Tito Escobar y que me dijo, tenés que ir a aprender acordeón, a tocar acordeón con él. Y yo ya lo conocía, pero ¿y cómo hago? Bueno, ¿vos querés aprender a tocar los bajos? Sí, yo quiero aprender a tocar los bajos. Buenísimo, bueno. Entonces fue toda una movida de pedirle al intendente de que me dé una mano con toda esa situación, con un poquito de plata para que me pueda ir a Buenos Aires. Tomé clases durante una semana porque no tenía para quedarme más. Claro, y era ir al hotel, de memorizar lo más rápido posible todo para que me quede la información, digo, ¿no? Y así con un montón de cosas más que fueron pasando después con diferentes etapas de mi vida musical, digo. Sí, me quería decir algo. Sí, no, ¿cuántos kilómetros tenía que hacer para llegar ahí, digamos, de donde vos venías? ¿A dónde?
de Hermoso ¿A Campo Buenos Aires? sí. ¿A Resistencia? Sí, bueno, acá Resistencia primeramente tenía 330 kilómetros, que en esa época lo que sucedía era que, ese proyecto, digamos, lo que hizo fue de que otorgaran becas a músicos del interior, digamos, ¿no? De los diferentes municipios, decían, le daban 10 becas para músicos para que puedan venir a tocar, para que puedan venir a participar de las clínicas, digamos, donde había un montón de instrumentos para aprender. Claro. Bueno, y después cuando tuve que ir a Buenos Aires, bueno, de Resistencia a Buenos Aires hay 1000 kilómetros, más, 1300 en mi caso, porque tenía que venir primero acá y bueno, toda esa situación, ¿no? Bueno, y después en el medio, ¿cómo hago para aprender música, para aprender a leer? Y bueno, y me fui porque en Charata tenía una profesora de piano que podía enseñarme a leer y bueno, y de ahí aprender música clásica, que no era la música que yo venía tocando, pero fue un hallazgo realmente increíble, pero no estaba estudiando el acordeón con el tema del aprendizaje de la lectura específicamente. Y después, y después de eso, y ahora cómo junto las dos cosas, y ahora lo que sucede es que tenía que tratar de aprender a leer música en la partitura de lo que yo había aprendido en el piano, y bueno, y cómo se escribe para acordeón. Y bueno, ahí empezar a buscar. Después de todo eso, más o menos entender eso y después decir, bueno, ahora quiero aprender a armonizar y quiero aprender a componer y resulta que hay una carrera que se puede aprender a componer y etcétera, ¿no? Y en el medio uno se va encontrando con muchísimos músicos que también han hecho un trabajo enorme en cuanto a la estética con la música del litoral, que es lo que más nos estamos refiriendo en esta charla nosotros, ¿no? Que también vos lo escuchás tocar y decís, yo no sabía que eso se podía tocar así, no sabía que el chamamé podía sonar de esa manera, digamos, ¿no? O una canción, ¿no? Podía tener esa cantidad de colores, sí, exactamente. Uno de los primeros referentes... ¿Quién eras esos referentes, por ejemplo? Bueno, Coqui Ortiz fue el primero, digamos, ¿no? Como que escuché. Fuera, obviamente, sin citar a otra que me merecería como un capítulo aparte hablar de Rudy Nini. Digo que con Rudy Nini yo ya venía como la estirpe con Barbosa, que tenía un toque súper personal, y si yo quería tocar como un Barbosa, no, en ningún momento yo me di cuenta que el acordeón que tocaba Barbosa no es el mismo acordeón que tengo yo, y para tocar las cosas que toca él, no sé cuánto tengo que estudiar para poder hacerlo. Yo me di cuenta mucho tiempo después que había diferentes formas de poner las notas en el acordeón, y etcétera, ¿no? Muchas cosas las aprendí mucho después de intentar tratar de tocar y de emular lo que ellos hacían, que a mí me parecía extraordinario. Y obviamente que el oído tenía un techo. Yo había muchas cosas que no podía sacarlas de oído. Si bien todo yo aprendí de oído, o sea, sacaba el Tarragorromo, el Chito Merlo, algunas cosas bueno, yo toco la guitarra también, me gustaba en esa época mucho Fito Páez, Calamaro, no sé, todo me sentaba con la guitarra bajo un paraíso, trataba de sacar de todo de oído, ¿no? Y por supuesto que muchas cosas no estaban exactamente, pero... Vos decís que hay que escuchar otras músicas entonces también, ¿no es cierto? Para hacer cualquier género hay que ampliarse siempre el parámetro, ¿no es cierto? Porque... Sí, lo que pasa es que eso es lo que me sucedió a mí en un primer punto, en una primera etapa de mi vida. A mí nunca nadie me dijo que había que escuchar otras músicas, simplemente aparecieron en mi vida como aparecen todas las músicas en nuestra vida. Aparece una música que forma parte de nuestros momentos y que puede ser significativa o no en un momento determinado de tu formación. Y que tal vez cuando la escuchaste no sea significativa, pero tiempo después decís, mirá, yo de esto no me di cuenta, pero porque tal vez uno no tenía la preparación suficiente para escuchar determinadas cosas. Yo cuando vine acá a Resistencia me encontré con gente increíble que de repente me decían, che, tocas muy bien, qué lindo que tocas el instrumento, ¿te gustaría escuchar tal disco? Me gustaría que lo escuche, qué sé yo, no sé. De repente es Esberto Gismonti, no sé, ahí ya conocí a Sibuca, por ejemplo, a Dominguinho, Iván Lins,
No sé, ahí conocí a compositores que estaban trabajando acá en nuestra región, que yo ni conocía, que fue maravilloso. Bueno, el primero te lo citaba a Coqui, por ejemplo, que fue como uno de los primeros referentes que tuve y que lo sigue siendo hasta hoy, y que pudo haber sido como Van der Mole, o como gente como Barbiero en la flauta traversa tocando chamamé, o como, no sé, percusionistas tocando, abordando la música chamamecera increíblemente y haciendo tratamientos realmente muy importantes dentro de la música, y donde yo acá me encuentro con una situación distinta, porque lo que yo quiero dejar por ahí en claro es que cuando yo estaba en Hermoso Campo yo entendía que la música chamamecera era música que era inherente al baile, ¿no? Yo me crié en un contexto de bailanta, ¿no? A lo que esto significa es que cuando yo me crío en ese contexto, me crío pensando que la música es de una manera, o que la gente percibe la música de una forma. Hasta que yo empecé a pensar después de que un montón de gente aquí percibía la música de manera más activa, escuchaba la música de manera más activa. Sí, la escuchaba con audífonos, la escuchaba en CD, un montón de música, la escuchaba muy atentamente, sentándose a escuchar la música, que era como lo que lo hacía yo también, digamos, pero yo no pensaba hacer música para que alguien escuche, yo pensaba hacer música para que alguien baile. Si para mí alguien lo bailaba, quiere decir que yo lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, sí, claro. porque ¿no? Era esa la percepción. Después todo ese mundo cambia cuando uno empieza a encontrarse con otros universos, con otras personas. Por eso es que acá podemos entrar en un tema muy importante, que es la música como desarrollo colectivo, no solamente entre los músicos, sino entre las personas que escuchan música y de qué manera la perciben. Y en este caso, es el tratamiento que tratamos de hacer nosotros ahora en esta charla, es de ver qué sucede con la música del litoral en este contexto, cómo está evolucionando, digamos. Claro, claro, claro. Y tengo así, se me vino una palabra, la composición, ¿no? Creo que una de las cosas importantísimas para un género es la composición, que es una cosa que esté movimentado, ¿no? Y compartir eso, como si vos, como una cosa colectiva, que no sea solamente de uno, sino que compartir, si vos podés poner la letra, poner la letra, si podés poner la música, poner la música, y estar a la disposición de los músicos, que por ahí encuentran más fácilmente también un camino, ¿no? A través de la composición. Me parece interesante también eso, ¿no? Hablar sobre la composición. Que bueno, que era una cosa que creo que yo vuelvo a los discos, ¿viste? Porque yo creo que está muy bien diferenciado, o sea, se ve las inquietudes que tuviste en los momentos de Noctámbulo, después de Franco, creo que el otro se llama Ruta Verde, fue el primero, ¿no? Verde Profundo. Así, sí, y disculpame. Y es como que te esforzaste de encontrar compositores que tenían una obra nueva. No sé si estoy acertando eso, pero sí. Le pusiste mucho valor a la composición, me parece, ¿no? En ese momento, por eso yo siempre digo que en este caso Noctámbulo fue intencionalmente una construcción colectiva entre músicos que yo admiraba mucho. En ese caso, por eso la participación de Coqui, por eso las obras de Horacio Castillo, por eso la participación de Alejandro Ruiz, es más, grabé temas de él también, que fue un maestro que yo tuve acá en Resistencia, en donde yo lo que pensaba era, bueno, no estoy encontrando lo que yo quiero, digamos, entonces, vengan, vamos a tocar, tengo esta idea, o yo puedo tocar esto, y qué les parece si yo puedo tocar algunas cosas, algunas de sus músicas, porque me interesaría aprender a desarrollar ese lenguaje, pero yo entendía que la única manera era compartiendo con ellos, tocando, conversando, haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, conversando los diferentes puntos de vista, de qué manera uno desarrolla su aprendizaje y de cómo elabora la estética. Que muchas veces todo se hace de manera inconsciente, pero en otro punto con intencionalidad. La intencionalidad de la búsqueda de la belleza, de lo que uno quiere hacer realmente.
que son caminos lleno de muchos caminos, ¿no? Como de encuentros y desencuentros, de motivaciones y de frustraciones en el momento, de hallazgos y no hallazgos. Pero lo que yo siempre celebré fueron los hallazgos, y eso fue lo que a mí me hace feliz, digamos, y lo que me hizo feliz de ese disco, fueron los hallazgos, es decir, encontrar por un lugar donde yo quiero ir, digamos. Y que es un lugar muy difícil, porque en realidad es una búsqueda de un mundo interior, ¿no? De tratar de ser lo más sincero con uno mismo y de ver cuál es todo el capital que uno tiene dentro. Durante toda la vida uno va acumulando un capital importante que bueno, es como llenar un frasquito y después ver cómo lo sacás, digamos, ¿no? Me estoy acordando de que cuando vivías en Puerto Tirol y yo tomaba todos los miércoles, creo que fuera, que me iba de Corrientes hasta Tirol, me tomaba el colectivo, contento además porque Sí. lo pasamos bárbaro, y bueno, vos me enseñabas muchas cosas, y me acuerdo que una de las cosas que vos me habías dicho fue, o sea, que me sorprendía, pero que me sirvió muchísimo, cuando yo decía, che, no entiendo nada, ¿viste? I don't understand, ¿no? Y vos me decís, Nino, eso es la mejor parte, me dice, que si no entendiste nada, es como que entonces como que siempre cuando tengo alguna dificultad, ¿viste? Para entender alguna cosa, me acuerdo de esa frase, ¿viste? Como que, bueno, estoy en el proceso, digamos, y el hallazgo va a acontecer, pero hay que esforzarse un poco, ¿no? Hay que madurar tal vez un poco las ideas y el conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. Es una gran problemática eso, ¿no? Porque caer por ahí que nos ha pasado, nos pasa a todos, supongo, de estar muy ansioso, ¿no? De los resultados ya, ahora mismo. Yo creo que hubo maestros que yo tuve, que lo tuve cuando yo estudiaba letras, estudiaba lengua y literatura en Charata, creo que fue uno de los maestros, nada que ver con música, digamos, no era un maestro de música, pero que teníamos muchas grandes charlas con él y a mí me hizo muy bien, así que me han quedado muy grabadas cosas que él me decía, ¿no? En cuanto veía adolescentes estudiando, buscando, pensando, y me decía, si vos no disfrutás el estudio y no disfrutás del conocimiento, no sirve absolutamente de nada, tenés que quererlo, si no, no sirve. Tenés que disfrutar al máximo el momento que vos te sentás a aprender algo. Si estás pensando todo el tiempo en el resultado, eso es lo primero que genera frustración, pero grandes frustraciones. Y lamentablemente es muy difícil salir de eso. Es fácil decirlo, como lo estamos charlando entre nosotros, pero es difícil internalizar ese punto y de realmente llevarlo a la práctica conscientemente, de no estar, porque hay que estar muy atentos, digo, en ver qué estamos pensando cuando estamos haciendo música, en qué estamos pensando. Porque no solamente estamos pensando en las notas que estamos tocando, sino para qué estamos haciendo eso. Sí. Y muchas veces ese ejercicio está bueno hacerlo, ¿no? Como ver cuál es el objetivo que está llevando uno inconscientemente para lo que quiere hacer en el futuro, o qué es lo que cree que va a pasar con eso. Yo creo que uno de los regalos más lindos que tengo es ese aprendizaje, de realmente sentarme en casa a estudiar y a encontrar cosas, a encontrar nuevos discos, a encontrar nuevas emociones. Eso para mí es una bendición, digamos. Yo lo atesoré siempre lo atesoré. Y es algo que me siento hacer y que trato de disfrutarlo al máximo, pero por sobre todo también digo que esto forma parte de un capital, es decir, de adquirir conocimiento, pero también, así como ese maestro en algún momento me dijo y me transmitió eso, también supe ver o entender que el conocimiento no vale de nada si no se lo comparte. No tiene ningún significado, no tiene ningún valor.
¿no? Por eso siempre digo que todo está relacionado con todo, la música, la vivencia con las personas, todo es una transformación, es una construcción colectiva, no puede ser de otra manera. Claro, no, tan bueno eso. Me parece que otra cosa que puedo decir, porque bueno, vos sos el entrevistado, volviendo a la búsqueda, que sos un ejemplo de la búsqueda y que te esforzás para salir de la comodidad, no buscar el aplauso, sino que buscar la sorpresa. Me acuerdo que, no sé si está ahora conectado también el amigo Santiago Álvarez. No, gran amigo, gran charla también con Santiago de estas cosas. Nos saludamos ahí de paso y bueno, se fueron cuando hiciste la presentación de Franco en Buenos Aires, en el vinilo, volvieron varias personas sorprendidos con el chamamé, digamos, siendo parte de otro género, ¿no? Que bueno, que por ejemplo, ni hablar que Ruy Nini han logrado eso en distintas partes del mundo, inclusive en Buenos Aires, pero que llama la atención estos trabajos que en este caso que vos venís haciendo, llamando la atención a músicos no solamente del chamamé, o de la música litoral, sino que también del tango, del folclore, y como que también veo que siempre estás en alguna participación de otro género musical, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Esa confluencia de interactuar la música de esa forma, como que la música es música, ¿viste? Como que no encerrarse solamente en una sola cosa, sino que ser parte de todo, ¿no? Y lograr que la música también tenga su lugar en ese universo. Sí, exactamente. Sí, yo creo que a todos los músicos litoraleños nos sucede o pensamos en todas estas cosas de cuánto queremos a nuestra música y cuánto forma parte, digamos, de nuestro vivir, de nuestro compartir con todos, y que nos une como sociedad, nos une como con muchísimos valores, crecemos con esos valores, y que después eso, decir, ¿cómo hago yo para... me gustaría que alguien más sienta lo que yo sentí en ese lugar, digamos, ¿no? O de que por lo menos tenga ganas de conocer esas vivencias, esa cultura, esa forma de vivir, esa forma de expresarse, esa forma de hablar. Y por otro lado, la contraposición de cómo mi lenguaje, o cómo yo desarrollé el lenguaje chamamecero como mi lenguaje materno, no solamente, sino como la primera música que me quedó grabada en la piel, y que uno es eso, ¿no? Y lo traduce después en cualquier otro contexto, como ir a tocar con otros músicos. Y que está eso latente todo el tiempo. Yo no soy ningún músico salsero, ni soy tanguero, o sea, uno se define como con una música determinada, después puede hacer un montón de otras cosas. Pero sí que he tenido la oportunidad de participar con muchísimos otros artistas que me han nutrido profundamente en la música en general, ¿no? Y digo de que por ahí, por ejemplo, el tango, ¿no? Que ha gozado con ciertos elementos musicales técnicos que nosotros en la música chamamecera no tuvimos la oportunidad de poner en algún momento histórico, ¿verdad? Sí. Pensemos que la música del tango, todo el mundo sabía escribir, que escribía para orquestas, ¿no? Se desarrolló en ese contexto, era como tenía muchos elementos. No por eso va en detrimento de nuestra música, ¿verdad? No estamos hablando de que algo es más que otra cosa, sino en las diferencias de cómo se desarrollaron. Pero una de las cosas que sigue sorprendiendo, por ejemplo, a muchas partes del mundo, es cómo está viva nuestra música.
nuestra música acá en el litoral está viva, está muy viva, muy vigente, como lo estuvo siempre, ¿no? Y eso de estar pensando de que hay que cuidar que nuestras raíces no mueran y que eso, no sé si va a pasar eso, no sé. La verdad que no tengo ganas ni pensarlo, pero no creo, yo sinceramente pienso que no, porque este lenguaje realmente y esta forma de vivir y sentir la música está muy vivo, muy vivo. Una cosa que, o sea, estoy saliendo un poco del eje, que hablamos el otro día, cómo confluenciar las músicas que uno va estudiando, uno va incorporando en un repertorio, qué importante es tener claramente, o sea, que tenés clara dónde querés ir con la propuesta, ¿no? Con una canción, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, Jobim, qué sé yo, te digo una locura. Y cómo lo amalgamas con Cocomarola, por decirte, ¿no es cierto? O con el ritmo de fondo, pero ¿cómo podrías generar esta confluencia que creo que la persona bueno, yo me pongo la camiseta del chamamé en este caso, ¿cómo hacemos para generar evolución en el género? Y bueno, tenemos que escuchar otra música, ¿no es cierto? O sea, para poder seguir aportando ideas, porque en realidad creo que, por ejemplo, Nini es uno de los... no quiero hablar de Dios, pero era el capo y él mostró ese camino, no solamente de que incorporaba otros géneros, otras ideas de otros géneros, del lloro, del tango, del jazz, de la música francesa, también lo llevó a, por decirte, a ensamble, a orquesta. Es impresionante lo que hizo y me fui un poco por las ramas, pero sí, qué importante entiendo. es esa búsqueda, ¿no, Lucas? De buscar tu propia voz en tu instrumento, en tu música. Sí, principalmente que eso tampoco tiene que ser una obligación, ¿verdad? Porque no se puede decir a alguien, tenés que ser creativo y tenés que amalgamar, y hay maneras para hacerlo. Sí, puede haber maneras para hacerlo, pero principalmente lo que tiene que haber es la imaginación. Sí. Y si eso no está, imposible. Y esa imaginación es cuando uno se encuentra con una canción o con una obra en donde uno se imagina que hay algo más que puede aportar a eso. Pero porque ha surgido principalmente el instinto, ¿no? Ha surgido la necesidad, la imaginación se despertó, ¿no? Claro. A mí me sucede que no es si yo me voy a poner, hoy me voy a poner a fusionar tal música con tal música, ¿no? Eso no funciona de esa manera. No funciona de esa manera de ningún punto. Puede ser que funcione y puede ser de que ese camino de intentar buscar nos lleve por otros lugares, pero yo creo que hay que estar atento a la imaginación. ¿Qué es lo que uno se imagina para tener una opinión distinta al respecto? Claro. ¿Verdad? Que eso me parece lo importante. En este caso, como vos lo citaste a Nini, por ejemplo, a Rudy Nini, ellos han tenido una opinión absolutamente clara sobre la cuestión. Pero no es algo que yo no siento que haya sido algo forzado ni algo de que hay que hacer algo por nuestra música, digamos, ¿no? Como tal vez no hay que estar en la obligación de que hay que hacer. Si uno quiere tocar en música tradicional y tocarla muy bien, y yo quiero tocar como cierto músico, o quiero tocar como cierto acordeonista, o me gustaría poder cantar como tal cantante, que es absolutamente válido, digamos. No todos tenemos que estar en la obligación de tener que componer y tener que fusionar, o tener que arreglar, o tener que... Simplemente eso es una necesidad que surge, y que así debe ser, ¿no? Y que esas necesidades surgen a partir de que uno se va encontrando con personas que a uno le proveen esa imaginación,
¿no? Le despiertan cosas nuevas, te despiertan ideas nuevas, y uno dejar fluir esas ideas, ¿no? De dejarlas madurar, dejarlas que coexistan con vos y no tener que forzar y sentir frustración porque algo no salga o porque algo no lo hice bien porque lo intenté. Es absurdo, digamos, me parece raro, ¿no? Entonces creo que tiene que ser una cuestión de imaginación, por sobre todo, mucha imaginación. Qué buena, de imaginación. Y también, bueno, para cerrar un poco la idea de la composición, tener en cuenta que hay que tener base también, hay que tener muy presente la raíz. Sin la raíz ya estás haciendo otra música, ¿no es cierto? Hay que tener bien plantado esa idea. También, salud. Otra cosa que me llamó la atención también, que en este último año o 2 años, veo que también en la formación que venís tocando, también veo hoy en día un bandoneón, ¿no? Tenés ¿no? En algunas presentaciones te has presentado también, bueno, vos en acordeón y tenés con el bandoneón. Sí. ¿Cómo lo estás, bueno, es otra sonoridad, digamos, ¿no? Que por ejemplo Coco Amarola tenía acordeón, bandoneón en las formaciones tradicionales del chamamé, ¿no? Sí, uno de los ensambles más populares, ¿no? de la música chamamera en su gestación. Bueno, ahora por lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto ahora con difusión masiva de chamamé, se llama. Ajá. Que está, bueno, avalada por mecenazgo de la provincia, y lo que hacemos es ir a los colegios secundarios a tocar música del litoral. Principalmente, ¿por qué los colegios secundarios? Porque si uno se pone a ver a dónde atacan más los medios y a dónde atacan más, a dónde imponen más las músicas que quieren que escuchemos, digamos, y básicamente son a los adolescentes, digamos, ¿no? Donde atacan profundamente sin piedad, digamos, a veces lo veo así. Entonces muchas cosas se pierden en el camino. Y entonces lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a los colegios secundarios a proporcionarles nuestra música y principalmente, bueno, a emular de la manera más respetuosa posible de lo que eran los cuartetos tradicionales y cómo se tocaba el chamamé. No podemos ir de ninguna manera a tocar músicas que tal vez estamos desarrollando nosotros hoy por hoy porque no sé, tal vez no queremos empezar un poco por el principio, ¿no? Por lo que han hecho nuestros mayores y lo que nos han formado nosotros también. Y entonces lo que hacemos es la música en vivo, básicamente. Tocar en vivo. Entonces, claro, que ellos puedan sentir esa relación del músico tocando, queriendo su música, amándola, interpretándola, y que ellos puedan percibir eso. Ese es como el objetivo, ¿no? Y de la mejor manera posible, la manera más responsable, tratando, como te digo al principio, de emularlo de la mejor manera como ellos tocaban, que no es muy fácil, no es fácil tocarlo de la mejor manera posible. Y por supuesto contándole con gente que baila, con gente que muestra cómo se bailan los diferentes estilos, y bueno, nos parece como muy importante eso para ellos, y por supuesto más proporcionándole material también. Pueden entrar a las redes y mirar tal cosa, o mirar tal cosa en YouTube, o mirar tal cosa en Instagram, o entrar a la página Fundación Memoria del Chamamé, por ejemplo, que está querido Pedro Subieta, por ejemplo, que siempre la nombro, digo, porque es una página muy interesante que tiene muchísimo material para indagar, y yo la uso siempre. Le escribo ahí el nombre, claro, ¿no? Para que puedan encontrarlo. Claro. Escuchar los discos completos de gente, ¿no? Porque a veces también lo que es difícil es que mucha gente me decía, bueno, pero yo para aprender a tocar chamamé, ¿qué tengo que escuchar? ¿No? Y tener un marco de referencia, porque es cierto, o sea, porque yo escucho en la radio tal cosa y tal cosa, pero no sé si me gusta tanto, pero por suerte tenemos un género que tiene muchísimas variantes, ¿no? Y eso habla generosamente de nuestra música, ¿no? Con muchísimas variantes de estilos,
Entonces vos le decís, bueno, puedes escuchar tal tema o tal disco o tal estilo, que este estilo pertenece a tal región. Entonces le decimos Fundación Memoria del Chamamé, por ejemplo, y te puedes escuchar el disco de fulano, ¿no? Porque ahora hoy todos sabemos que estamos en la problemática de que no hay más discos físicos, no podés escuchar. Ya ni los autos no tienen para escuchar discos. Es verdad eso. Es increíble. Cuando nosotros grabamos el disco en octámbulo, que acá nos podemos meter en otro tema como para hacer un separador, ¿no? La manera que escuchamos música, ¿no? Porque ahora resulta de que escuchamos música en diferentes plataformas, en diferentes dispositivos, puede ser en un celular, puede ser en una computadora, con auriculares, con monitores, en fin, diferentes variantes, o qué sé yo, en esos, ¿viste? Esos parlantecitos que hay ahora que toda la música está en mono, ¿viste? Y que después voy a escuchar la música en unos parlantes estéreos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy perdiendo yo, digamos? Estoy razonando fuera del recipiente, diría Mustock, ¿no? Que hoy lamentablemente ya lo podemos citar de que nos dejó el querido Mustock, uno de los integrantes de Lelutiers. Bueno, y entonces eso es muy importante tener en cuenta de qué manera nosotros consumimos música, porque yo, la mayoría de gente con la que me encuentro con el celular, escucho así nomás, sin auriculares, sin nada, y suena espantoso la música así, suena horrible, no suena ni la décima parte de lo que los músicos se preocuparon en hacer la mezcla con unos monitores bárbaros que vos simplemente puedes tener en tu casa, dos monitores, dos parlantes que se escuchen en estéreo, vas a poder apreciar el trabajo infinito que han hecho los músicos. Y que, dicho sea de paso, también con el tema del arte de tapa. Digo que el arte de tapa, junto con toda la parte física del disco, es una pieza de arte en sí misma, ¿no? Que es como yo la percibo. Uno agarra un disco y es una pieza de arte en sí misma y te pones a ver los autores y no sé, hacer algo que pareciese que hoy ya es impensado, de sentarse a escuchar un disco de principio a fin, sin hacer otra cosa. Pareciera como que ese tiempo desapareció, ya no hay más tiempo para eso, hay que estar atentos a 1000 cosas a la vez, ¿no? Y me incluyo, obviamente, porque resulta que tu trabajo depende de estar tan presente con las redes sociales, con cositas, con estar ahí tirando todo el tiempo algo como para que no sé si hay alguien que se va a olvidar de vos y no sé, no, me parece como súper extraño, ¿no? No digo que está mal ni bien, pero extraño. Las prioridades cambiaron, sí, las prioridades cambiaron. Pero hubo alguien que dijo que tenía que cambiar. No sabemos quién es ese alguien. Pero también, así como cambiaron las prioridades, también cambiaron las necesidades de los músicos. No solamente lo que tienen que hacer en las redes sociales, sino también de qué manera perciben su dinero. No sé si estamos en una parte bastante sinuosa, en un camino sinuoso, hubo alguien también que dijo de qué manera nosotros íbamos a cobrar o qué teníamos que cobrar por cada reproducción, porque ya no podemos vender discos. Y es algo realmente extraordinario, extraordinariamente fatal para nosotros. Porque hay alguien que dijo, vos, por cada reproducción vas a cobrar esto, o sea, sos famoso, no sé, sea cuestión tuya, ¿no? Pero se sigue perdiendo ese valor importante que tiene la belleza musical, digamos, como se vino perdiendo hace muchísimo tiempo, no solamente en la escucha, sino en de qué manera los músicos pueden coexistir con el medio, de qué manera. Y ahí está la gran disyuntiva cuando uno empieza a pensar y decir, bueno, yo voy a tocar música para vivir de la música. Y bueno, y para vivir de la música, ¿qué tengo que hacer? Generar estrategias. Y esas estrategias va a ser de que yo comulgue con ciertas cosas del mercado que no tienen nada que ver con mi mundo artístico. No tiene nada que ver, entonces pero lo tengo que hacer, porque si no, me quedo en mi casa a tocar solo, y bueno, y si no se escucha mi música, y sonate, no hay otra. Pareciera que no hay otra fórmula, digamos, ¿no? De seguir gestando proyectos, de ver de qué manera uno puede sacar el mango para poder seguir haciéndolo, digamos, porque si no, uno también se tiene que repartir la vida haciendo un montón de otras cosas
y bueno, ¿no? Esto creo que ha pasado eternamente, creo que ahora lo que se han acortado son los tiempos, mucho. Cierto. Sí, bueno, la ronda mismo, ¿no? De chamamé, que el ciclo que comenzamos el año pasado con Sorribes, también encontramos con esas dificultades de cómo llegar al público, o sea, que el público venga a apoyar, digamos, a las propuestas que están dando vueltas acá en el litoral. Y sinceramente, por ahí las estrategias que nombras, que a veces es difícil llegar a generar un público de muchos números, ¿no? Básicamente, como decís vos, ya no se gana con el disco, con el Spotify tampoco, no digo. Y entonces con el concierto, entonces no es un panorama fácil, ¿no? Pero no es imposible. Generemos, sigamos generando. Me gustó la iniciativa que tuvieron con tocar en las escuelas, por ejemplo, esos son proyectos importantes de generar, no sé si generar, pero disponibilizar para la juventud que está en el teléfono todo el día y que está con el tablet, ¿no? Y no está en contacto con su cultura, ¿no? Con el chamamé.